¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal fin de semana han tenido? Espero que tranquilo. Esta vez ya en su casa. Eh, Ahora hay una nueva teoría que se llama nesting. Está muy de moda. Nesting significa, es una palabra nueva que se usa para quedarse en la casa todo el domingo, tranquilos, calientitos, comiendo los restos y no saliendo a la calle para nada. Se ha puesto muy de moda tanto en Europa como en la parte de Estados Unidos más caliente. La llama nesting. Acuérdense que es una nueva palabra que se va a poner de moda porque se usa mucho. No se olviden que nest significa nido en inglés. Nesting. Bueno, y me he olvidado de saludarlos debidamente. Estamos en www.radiomiraflores.tv, en Radio Miraflores Televisión, y hoy tenemos la presencia del gerente de Radio Miraflores, don Ernesto, y también, por supuesto, la brillante operadora Yasmín Canales Casputín. Lo más importante es lo menos importante, aunque parezca mentira. Dentro de un ratito estamos preparando las conexiones para conectarnos con París para que nos cuenten cómo va el proceso electoral. Mientras se preparan nuestro equipo de producción y la operadora, yo les tengo que contar que el famoso bypass de 28 de julio de Castañeda al Ocio, así como el puente ese que se cayó, está a punto de caerse. Bueno, estamos exagerando un poco, pero lo cierto es que han aparecido nuevas grietas y desniveles en el bypass de 28 de julio. En Lima, un experto opina que carril dañado debe ser construido de nuevo desde su base. Este bypass fue inaugurado en abril de 2016. Hace 2 meses se repararon las fisuras y hundimientos de un carril auxiliar del bypass de la avenida 28 de julio, inaugurado apenas hace un año. Sin embargo, estos desperfectos han vuelto a aparecer en una visita hecha ayer junto al ingeniero Néstor Guamán, especialista en pavimentación. Se observó que las zonas parchadas en febrero presentan nuevos agrietamientos y deformaciones en la capa asfáltica. El pavimento ya no es uniforme. Lo que debe estar pasando acá es que a 1 metro o a 1,5 metros hay problemas de humedad. Esto se puede reparar superficialmente como se está haciendo, opinó Guamán. Yo le sugiero al alcalde Castañeda que contrate al famoso arquitecto Ernesto Palma Llagas, porque él puede repararles esto con mucha facilidad, muy poco costo, y contando con el apoyo del más brillante de los obreros, o si quieren llamarlo gafiteros, conocido en nuestro medio como Patachueca. Bueno, la Municipalidad de Lima afirmó que los desperfectos los originó una empresa de telefonía. Ahora la Telefónica tiene la culpa, que hizo meses después de haberse inaugurado el bypass. Un grupo de ingenieros recomendó el año pasado que 120 metros del túnel del proyecto Línea María se ha demolido por tener rajaduras. Este es otro tema. La comuna de Lima indicó que según peritaje posterior los problemas eran subsanables sin necesidad de hacer demoliciones. Sí, por Dios. Y nosotros hemos tenido una demolición aquí al frente que ha sido un tormento porque vienen con esas máquinas que parecen ametralladoras
lanzando balas contra un enemigo, más son balas audibles contra los vecinos, porque ta 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 ta. Imagínese esto usted justo a la hora de su siesta, ¿no? Y yo he tenido a mi famosa y distinguida perrita Isis con una tembladera bailando al compás de esa ta 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 de la compañía destructora. Bueno, Zavala critica nuevo proyecto de Fuerza Popular para regular a la prensa. Impuestos destinados no deberían existir, dijo el titular de la PSM. Lo cierto es que el fujimorismo se le ha prendido a la prensa. Ahora con la prensa escrita quiere ponerle un impuesto del 2% para entregárselo a quienes venden el periódico, que ya de alguna manera están ganando dinero. Bueno, Macron y Le Pen se enfrentarán en segunda vuelta en Francia, pero vamos a hacer que nuestros colegas de Radio Francia nos lo cuenten. Adelante, París. Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, designados ayer para disputar la segunda vuelta y definitiva a la elección presidencial en Francia. Dentro de 2 semanas, los franceses decidirán, pues, entre dos modelos diametralmente opuestos sobre el futuro de este país. La derecha y el socialismo franceses desbancados de este proceso. Los ciudadanos sancionaron ayer duramente a los partidos tradicionales en una jornada de importante movilización electoral. Cerca del 80% del electorado acudió a las urnas. Je souhaite devenir votre président. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de sa sécurité, de sa culture. Voces de la noche electoral francesa, voces de Emmanuel Macron y de Marine Le Pen, los dos candidatos que finalmente disputarán la segunda vuelta de la elección presidencial dentro de 2 semanas. El liberal Macron y la ultraderechista Le Pen fueron ayer los dos candidatos más votados. 23,7% para Macron, 21,5% para Le Pen. Algo más de 2 puntos separan a esas dos opciones radicalmente opuestas y que han dejado en la cuneta a los partidos políticos tradicionales. El conservador François Fillon, del derechista Partido de los Republicanos, se ve relegado a un tercer puesto con casi el 20%. Por primera vez de su historia, la derecha francesa estará pues ausente de la segunda vuelta. Una situación inédita agravada por las 3 décimas, tan solo 3 décimas, que separan al conservador Fillon del candidato de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, quien le pisa los talones pues desde su 4ª posición. La elección de ayer supuso también la derrota más apabullante del socialismo francés en medio siglo. El candidato socialista Benoît Hamon quedó ayer relegado a una 5ª posición con tan solo 6% de los votos. Pero volvamos a esos vencedores de la cita electoral, Macron y Le Pen. La jefa de la extrema derecha consiguió repetir la hazaña de su padre en 2002. Logró que el candidato del Frente Nacional compita en la segunda y definitiva vuelta. Marine Le Pen ha impuesto su estilo más joven a la ultraderecha, cosechando un nuevo récord de votos para su movimiento. Paula Estañol analiza ese voto. Es menos de lo esperado, Carmele, pero es un triunfo histórico, el mayor porcentaje del Frente Nacional en una primera vuelta, 7.600.000 votantes, también un máximo de votantes para el partido de extrema derecha. Y las razones de este triunfo hay que buscarlas en la Francia rural, las zonas que finalmente se decantaron por Marine Le Pen en esta primera vuelta. El mapa electoral habla de la implantación de Le Pen en territorios del noreste y sureste del país, allí donde se encuentran sus tradicionales bastiones y donde el Frente Nacional
Nacional ha aplicado su estrategia, es decir, una administración local eficiente, cercana, que da voz a los olvidados por los partidos tradicionales, allí donde hay cifras importantes de desempleo, pero no de implantación de migrantes. El mejor ejemplo en Beaumont, una ciudad en la que Le Pen alcanzó más de un 46% de los votos. Tampoco hay sorpresas en las características de su electorado. Se trata mayoritariamente de obreros de entre 35 y 49 años, los que han votado por la candidata de extrema derecha, aunque todo parece indicar que el voto femenino... Bueno, yo quiero agradecerle a los colegas de Radio Francia. El informe completo lo escucharemos alrededor de las 8:30, donde tendremos pues mucho más detalles sobre esta histórica votación en Francia. Yo digo que es histórica porque de un lado, y creo que es el que va a ganar, y les voy a explicar por qué. Yo creo que los que se han quedado en la primera vuelta, o sea, han resultado elegidos como candidatos a la segunda vuelta, el señor Macron y la señora Le Pen. Se está repitiendo esta contienda de dama versus caballero que ya se dio en Estados Unidos, y hace prever que el resultado también será el triunfo del caballero por el respaldo del resto de los que han salido. Esta es la teoría, porque la señora Le Pen es una señora que representa prácticamente una derecha extrema. Bueno, este señor Macron, que es un hombre muy joven, tiene una esposa 23 años mayor que él. Esta dama ha sido su profesora en el liceo cuando él estudiaba cuarto y quinto de media. Y al conocerse, o sea, cuando ellos se conocían, él asistía a la secundaria y ella era su maestra. En unos días podrían ser la nueva pareja presidencial francesa. Macron, considerado un hombre capaz, con muy buena presencia, dijo: hemos cambiado la cara de la política francesa. Bueno, vamos a dejar de... Bueno, creo que es simpático hablar de su esposa, que se llama Brigitte. Brigitte es un nombre que se hizo famoso con una actriz, Brigitte Bardot, una actriz, bueno, ella es, quién sabe, hasta un poco mayorcita que yo, pero en la época que comenzaba a hacer cine, pues era el bomboncito que todos los jóvenes de aquella época admirábamos. Le estoy hablando de Brigitte Bardot. Ahora, esta dama, Brigitte Trudeau, de 23 años mayor que él, es una mujer inteligente, muy capaz, y dicen que es el cerebro en esta pareja. Acá hay una pequeña historia, dice, corría los años 90 cuando el joven Macron de 15 años conoció a la señora Trudeau, era su profesora de literatura en el colegio de jesuitas. Imagínense, los jesuitas metidos en eso también, de Amiens al norte o Amiens, no sé cómo se pronuncia, al norte de Francia, y en ese entonces era conocida como la maestra Auxier, apellido que utilizaba por su esposo, un banquero con quien tenía 3 hijos. Mira, una señora que tiene 3 hijos que son prácticamente mayores que el candidato presidencial. La mujer además era la encargada del club del teatro escolar. Macron, un alumno destacado y con experiencia como pianista, cayó perdidamente enamorado de la maestra. Por eso que en los colegios donde yo estudiaba no habían maestras.
la única maestra que he tenido yo en mi vida, también yo estaba enamorado de ella. Bueno, se inscribió en las actividades de arte dramático y al año propuso a Truffaut escribir una obra juntos. Sin duda, no era como los demás, siempre estaba con los profesores. Escribir nos hizo reunirnos todos los viernes y desató una proximidad increíble, recuerda la esposa del ahora candidato en el documental Macron, la estrategia del meteoro. El meteoro, si no me equivoco, es un meteoro, ustedes saben lo que es, pero hay un personaje de un dibujo animado, si no me equivoco, en Asterix sale el meteoro, Macron, la estrategia del meteoro. La situación no fue aceptada por los padres de Macron, quienes le pidieron, claro, que iban a permitir que este jovencito, que era casi un bebito, se casara con su maestra, 23 años mayor que él. Los padres de Macron le pidieron a Truffaut que se aleje de su hijo, al mismo tiempo que enviaban al joven a estudiar a París. Antes de partir, Macron decidió dejarle unas promesas a su maestra. No te vas a deshacer de mí, voy a volver y me voy a casar contigo, le dijo. Mientras Macron, esto es... sigue la historia esta. Mientras Macron asistía a la Escuela Nacional de Administración de París, continuaba llamando a Truffaut. Poco a poco venció mi resistencia, reconoce la maestra, quien decidió divorciarse y buscar un empleo en la capital francesa. Iba a fallarme a mí misma si no lo hacía, explica. La pareja no se separó jamás. Luego, y la madre de Macron fue la primera de su familia en aceptar la relación. Emmanuel Macron inició una exitosa carrera como banquero en el 2007 y contrajo matrimonio con Truffaut. Luego decidió ingresar a la política, o sea, estamos hablando de Brigitte. Luego decidió ingresar a la política, donde experimentó un ascenso meteórico a punto de ser el favorito ahora para convertirse en el próximo presidente francés. Macron es consciente del papel fundamental que tiene Brigitte en todo esto. Le debo mucho, ella me ayudó a convertirme en quien soy, asegura. Una especie de, podemos llamarlo, esposa y madre al mismo tiempo. Una muestra del apoyo de la ex maestra son las imágenes captadas en un documental realizado por la televisión francesa. En ellas se ven a Macron practicando un discurso y a Brigitte aconsejándole cómo aumentar la efectividad de su mensaje. He estado comprometida con todo a su lado durante 20 años, cuenta Brigitte. Sin embargo, la exposición mediática de la campaña ha provocado que muchas personas opinen y critiquen sobre la diferencia de edades entre ellos. Nadie diría que es algo inusual si la diferencia fuera la inversa, pero la gente es difícil de aceptar algo que es sincero y único, dijo el candidato durante una entrevista. Bueno, salgamos de esta embobada historia, o que nos ha dejado embobados, la historia de esta pareja donde ella es 23 años mayor que él. Y hablemos de cosas un poco desagradables. En Gamarra hubieron serios disturbios. En La Victoria todo se originó por un enfrentamiento, cuando no, entre el serenazgo y los ambulantes, cuando estos querían llevar a cabo un desalojo. El jefe de la región policial de Lima, el general PNP Gastón Rodríguez, precisó que 5 personas, 3 serenos y 2 comerciantes, fueron detenidos y llevados a la comisaría.
Bueno, esto es una historia de nunca acabar, los enfrentamientos de siempre. A ver, y Brigitte, le iba a decir yo a nuestra querida operadora, que es nada más y nada menos que Yasmín Canales Casputín. Yasmín, ¿qué te parece si nos vamos a saber algo del ministro de Transportes, el señor Vizcarra, que ha dicho que el director de la reconstrucción dependerá de Fernando Zavala? Oigamos. Es muy simple, Enrique. La reconstrucción del sector transportes, ¿quién la va a hacer? El Ministerio de Transportes. Nosotros ya, ¿sabe cuántos puentes ya hemos reconstruido? 8. Es decir, no esperamos, o sea, no estamos esperando que finalmente se apruebe esta ley, que tenemos la confianza que lo van a aprobar. ¿Y esos 8 han sido reconstruidos con cambios? Claro. Por ejemplo, el puente Virú. ¿Esos no se vuelven a caer? Este puente Virú, que ha colapsado en la Panamericana Norte, era porque el puente estaba bien construido, como el puente que estaba aquí en el Rímac. El puente estaba bien construido, pero tenía un apoyo superficial. Claro, porque estaba casi en la ribera del río. Así es, exactamente ocurrió en el puente Virú. Uno de los apoyos centrales, que estaba en el centro del río, no iba hasta el fondo, hasta el basamento rocoso. Entonces, cuando el río aumenta el caudal y comienza a erosionar esta columna que está al centro, llega un momento en que se queda al aire. Cuando se queda al aire, cede y se apoya nuevamente. Al ceder, toda la losa del puente se parte en dos y colapsa. Muy bien. Pero estábamos... El puente Virú, ahora el que hemos hecho y que ya está funcionando, tiene pilotes de 25 metros de profundidad hasta el basamento rocoso. Muy bien. Entonces, estábamos en el Ministerio de Transportes, va a hacer su trabajo de transportes. Sí. Muy entonces, bien. Y lo tenemos claro. ¿Y los demás ministros también? Sí. ¿Y entonces para qué necesitan un director de la reconstrucción? No. ¿O necesitan un director de orquesta? Le explico. Hemos quedado de que solamente el sector transportes necesita 8.000 millones. Seguramente el Ministerio de Agricultura ya hizo su estimado para salud y educación también, las bocatomas, para hacer los canales, quizás para construir unas presas, para evitar el desborde, para que acumule y regule el agua, puede ser todo. ¿Por dónde empezamos? Yo voy a querer que sea todo en transportes. El de salud dirá, más importante que todo, son los centros de salud. Vivienda dirá dónde va a vivir la gente. ¿Dónde va a vivir la gente? Pero ese director de orquesta no es el primer ministro, ¿no debería ser? Es el primer ministro. ¿Y entonces para qué necesita? Pero tiene una autoridad que es el elemento técnico de soporte. Por eso es una instancia adscrita a la PCM. Es el primer ministro que finalmente... O sea, ¿es el asistente del primer ministro? Claro que sí, de eso se trata. Porque ¿Pero un asistente con rango ministerial y que es director de una agencia? Tiene que consensuar lo que pasa. La información que viene de transportes, con la que viene de saneamiento básico, todo el saneamiento básico, las viviendas, agricultura, los canales, todo eso tiene que consensuarse, tiene que hacerse un listado. Puede decir, momentito, esta carretera no se ha dañado por el fenómeno del niño costero. O sea, se tiene que hacer, pero... O sea, ese director va a corregirle la plana a los ministros. Pero usted ha dicho que él dice, no, esta carretera no es prioritaria. ¿Le va a enmendar la plana? No, tiene que consensuar, tiene que hacer el listado de todos los proyectos que se van a hacer. Tiene que priorizar en función de una visión amplia, no. En buenas cuentas, el primer ministro será quien maneje esto y tendrá a su lado una especie de secretario que me imagino que ha de ser un ingeniero civil que le dé consejos sobre las medidas que hayan que tomar y hará las directivas técnicas de cuánto es lo que hay que hacer. Aquí el país, que vive momentos que pueden ser muy positivos, el tema de la reconstrucción puede tener problemas si esta no se lleva a cabo, y con estas diferentes alternativas de quién dirige qué. Tenemos siempre las municipalidades, que son las que quieren tener la sartén por el mango, los gobiernos regionales y por supuesto el ministerio respectivo. Así que
el primer ministro y su asesor o su chupe, su secretario, como quieran llamarlo, van a tener grandes dolores de cabeza con nuestra peculiar manera de ser que tenemos los peruanos, donde hace falta que cada cierto tiempo, como dice el refrán, mande su buen carajo para poner orden, y que, como solemos decir, más vale un carajo a tiempo que un Padre Nuestro antes de morir. A propósito de carajo, es el que se merece la congresista fujimorista Maritza García por haber mentido, porque aparentemente ni siquiera estudió en el colegio, ya que tuvo que falsificar los títulos de sus estudios. Yo sinceramente no creo que eso sea así, sino otras razones la habrán obligado a falsificar sus títulos o sus notas de un colegio donde el colegio ha informado que ella jamás nunca estudió. Tenemos un audio de Canal N donde se hace referencia al retiro del título de abogada a la congresista fujimorista Maritza García. Postulación. La parlamentaria se defendió en las redes sociales. La parlamentaria de Fuerza Popular atraviesa uno de sus peores momentos. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura aprobó por unanimidad retirarle los grados y títulos académicos obtenidos en esta Casa Superior de Estudios. El acuerdo se tomó porque no se pudo demostrar que la congresista Maritza García Jiménez haya concluido el 5º grado de secundaria, requisito básico para cualquier postulante a la universidad. Dándose por cancelada su inscripción en el libro de registro de grados académicos de bachiller de la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, recomiendo se declare la nulidad de oficio del acto administrativo, específicamente la resolución del Consejo Universitario, en el extremo que otorga el título profesional de abogado a la administrada Maritza Matilde García Jiménez. García Jiménez perdería con esta medida su grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, así también su título y estudios de maestría cursados en la misma universidad. Se declare la nulidad de oficio de los estudios culminados en la maestría de Derecho Civil y Comercial realizados en los años 2003 al 2005, de los estudios inconclusos en la maestría de Derecho Penal realizados en los años 2005-2006 y de los estudios inconclusos del doctorado en Derecho. Vía redes sociales, la congresista de Fuerza Popular reiteró que es víctima de una campaña en su contra y anunció que apelará a la decisión. Tendré que recurrir a todas las instancias necesarias porque las pruebas dicen lo contrario. Por ejemplo, respecto al 5º año de secundaria tenemos la pericia grafotécnica que ha sido ordenada a través de un proceso preliminar, una investigación fiscal. La investigación a la que se refiere es un proceso legal que está vigente en el Ministerio Público por supuesta falsedad en su hoja de vida. Pobrecita, la verdad de las cosas, qué bochorno por el que debe estar pasando. Teníamos un audio que no vamos a pasar donde se hace una descripción de pintas que han hecho en la Plaza Bicentenario en Cusco, turistas de Lima y turistas extranjeros. Esto es una vergüenza. Finalmente estos han sido capturados. Vámonos a otra noticia. Usted, cuando quiere hablar digamos en su lenguaje, habla de Chongoyape como el lugar más lejano, como se diría el ombligo del mundo o el poto del mundo, como dice mucha gente. Lo cierto es que precisamente este pueblito que está en Lambayeque continúa totalmente aislado y desesperados solicitan apoyo. Oigamos el audio de Canal N.
Lambayeque. Me encuentro exactamente en el sector Tablazos, donde el pasado 26 de marzo colapsó parte de la estructura del puente del mismo nombre. Esto fue producto del incremento del río Chancay, que según nos cuentan los pobladores, llegó incluso hasta las barandas de este antiguo puente. Como se puede observar en estos momentos, y nuestro compañero camarógrafo nos ayuda, son 30 metros del puente Tablazo los que colapsaron, y desde el pasado 26 de marzo se mantienen así como ustedes lo pueden observar. La población ha quedado incomunicada. Son 6 pueblos, entre ellos el mismo Tablazos, Pampa Tablazos, Campo Nuevo, Huacablanca, La Ramada y La Ramadita, los 6 caseríos que han quedado aislados. Esta situación ha provocado que las actividades cotidianas que se realizan en este sector de Lambayeque ya no se realicen con normalidad. El tránsito ya no es el mismo, hay que tomar rutas alternas. De igual manera, salir en busca de alimentos también es un poco difícil, y lo que más preocupa a la población es que sus hijos no están acudiendo al colegio, los de el nivel secundario, porque es bastante complicado llegar hasta los colegios donde ellos estudian normalmente. Vamos a conversar con alguna de las pobladoras de este sector para que ellos, quién mejor que ellos, nos expliquen. La situación aquí en Tablazos no ha cambiado desde el pasado 26 de marzo. ¿Ustedes continúan aislados? Sí, continuamos aún aislados. No tenemos ninguna respuesta sobre la construcción del puente Bailey que nos ofreció el alcalde, que nos dijo que nos iba a reponer a 15 o 20 días. Ya estamos a 2 días de cumplir un mes y no tenemos la construcción del puente. Tenemos 30 niños aislados del nivel secundario que pertenecen a la institución educativa de Cuculí y no pueden estudiar, amiga. No pueden estudiar porque, digamos, hay que tomar hasta 2 vehículos para poder llegar a... Claro, tenemos que transportarnos por Pampa Grande, llegar a Chiclayo, y de Chiclayo retornar a Cuculí, donde nos sale un presupuesto de 24 soles diario, y económicamente nosotros no estamos en posibilidades de poderlo dar a nuestros hijos. Ok, hay que señalar que son aproximadamente 500 familias las que han quedado aislados tras la caída de este puente. Como repito, son 33 metros del puente Tablazo los que cayeron y han perjudicado las actividades cotidianas de la población. Señora, cuéntenos por favor, en cuanto al transporte, por ejemplo, ¿cómo es que están haciendo actualmente? Actualmente estamos pasando por la quebrada La Montería, en el cual los carros vienen siendo aislados. Muchas de las veces se trampan ahí, tienen que pedir auxilio, tienen que pedir para que la gente vaya a lo que es del caserío de Tablazos, tienen que ir a aislar a eso, a sacar a esos carros que se encuentran aislados, se arenan ahí en la playa, todo es un desastre. Vienen por Pampa Grande, 2 carros han sido asaltados ya con nuestra gente, en el cual tenemos miedo caminar hacia de noche por esas. Muy bien. Teníamos algunos audios más, pero no quiero que se me quede en el tintero algunas noticias más o menos importantes, y es que hay un plan, una amenaza para asesinar al juez Richard Concepción, y este asesinato lo iba a llevar a cabo un narco llamado Turbo, que es quien está detrás del plan para asesinar a este juez. La policía tenía intervenidas las comunicaciones de Óscar Rodríguez Gómez, condenado a 30 años de prisión por encabezar una organización dedicada al narcotráfico internacional. Bueno, ya saben, guerra avisada no mata gente. Ha sido impresionante la marcha de silencio por los muertos que hubo en Caracas. Es que miles de venezolanos vestidos de blanco se movilizaron por las calles de Caracas y otras ciudades del país en homenaje a los 20 fallecidos durante marchas de la oposición. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, estuvo presente en la marcha junto a la madre del encarcelado líder opositor. Hay una fotografía impresionante
la información que se remite desde Caracas, donde se ve a una joven manifestante venezolana con los colores de su bandera pintadas como lágrimas. En silencio en el recorrido, era a veces interrumpido por el himno venezolano, el rezo de un rosario o un corto aplauso. La manifestación fue impresionante. Bueno, vamos a elevar una oración para que ese tema de Venezuela de una vez por todas se resuelva. Y Maduro está al borde de la desesperación, lo dice el embajador Ricardo Luna. El ministro de Relaciones Exteriores peruano afirmó que el presidente de Venezuela está fuera de sí. Luna indicó que la situación se le ha ido de las manos a Maduro, luego de que las protestas contra su mandato de la última semana dejaron al menos 21 personas muertas. El canciller peruano Ricardo Luna afirmó que lamentablemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está al borde de la desesperación. Bueno, no está al borde, yo creo que ya está desesperado. Han habido saqueos, han habido miles de cosas. El Fondo Monetario Internacional le ha sugerido a nuestro país reducir exoneraciones tributarias. Esto le han dicho al oído al ministro de Economía, que estuvo en una reunión con la gente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, donde se dice que solamente reduciendo las exoneraciones se podrá aumentar la recaudación de manera sustancial, y solo haciendo la mejora de la SUNAT. Mañana vamos a hablar de un tema que hay que manejar con urgencia y que nos hace temblar a los que conocemos el asunto: el peligroso depósito de relaves mineros con veneno que amenaza a Lima. Esos desechos tóxicos, se advierten, corren el riesgo de caer sobre las cuencas del río Rímac y dejarnos con agua envenenada. ¡Qué terrible! ¿Qué dice Gestión? Reconstrucción contempla 40.000 viviendas nuevas. Juan Antonio Rosas dice: vamos a intentar ser activos en la compra de plantas de energía. Ante la caída de los precios en el sector eléctrico, algunos operadores de centrales han tocado la puerta para la venta de sus activos, revela el country manager de Statkraft Perú. Bueno, el miércoles ya podría estar designado el director ejecutivo del plan de reestructuración si hoy el Congreso aprueba la ley. Reestructuración o reconstrucción. Uno de cada 4 inquilinos en Lima se atrasa en el pago de los alquileres, dice Gestión. Dice que la venta de línea blanca apunta a crecer 11% por el Día de la Madre. Y bueno, vamos a ver qué dice Correo. Correo dice, pone una fotografía donde se ve frente a frente al Contralor y el Primer Ministro. Edgar Alarcón advierte al Congreso que el proyecto del gobierno que se debatirá hoy y que beneficiará a zonas afectadas por desastres vulnera su autonomía, lo dice Correo. Premier Zavala asegura que iniciativa contempla que órgano de control acompañe permanentemente el proceso
y que se destinará un presupuesto adicional para su labor. Así lo dice Correo. Y el titular de Correo es que Contraloría choca con el Ejecutivo por reconstrucción. La República dice, Premier Zavales pone plan, propuesta de reconstrucción, se debate hoy en el Congreso. Saca una fotografía, elecciones en Francia. Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasan a segunda vuelta. Saca una fotografía de don Gustavo Momellona, fallecido justamente hace 17 años, y dice La República, intelectuales políticos, dirigentes laborales y periodistas reflexionan sobre las lecciones dejadas por el director fundador del diario La República, que entre paréntesis les cuento que era un gran futbolista también, además de dirigir su diario. Y Eude Simón pide que se interrogue a Barata sobre el rol de Alan García en Proyecto Olmos. Según el expresidente, esto es pintoresco. Dice que las iniciales que aparecen en los documentos brasileros AG no tienen que ver con Alan García, sino son de la empresa Andrade Gutiérrez. Multas de hasta 100.000 soles a institutos superiores sin buena infraestructura. Si usted trabaja de más de 4 horas al día para una empresa, tiene derecho a recibir CTS, dice. El Comercio, defensor, critica intentos legislativos por controlar medios. Esto de los fujimoristas que están intentando acomodar lugar y no sé por qué pelearse con los medios. Sin impedimentos, dice el defensor. La libertad de expresión es un derecho preferente, no se le puede afectar así nomás. Bueno, hoy quiero hacer un comentario en beneficio de nuestra querida operadora. No sé por qué razón, pero los audios que hemos transmitido hoy día han salido con maravillosa calidad. Es porque su origen ha sido mejor, porque la señal de Canal N es mejor, no sé, pero vale la pena hacer ese comentario por habernos percatado del asunto. Bueno, señores diplomáticos que están pendientes de la emisión de Radio Francia, aquí ya está por llegar, cuando terminemos de decir colorín colorado, el día lunes el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado.